a todos y a todas. Es una alegría nuevamente juntarnos este jueves en este ciclo de reflexiones y experiencias restaurativas, construyendo conocimiento restaurativo. Hoy nos van a acompañar la doctora Rocío Fernández, ella es secretaria general de la Asociación de Defensores del Pueblo de la Argentina, y el doctor Pablo Noel, que es el presidente del Colegio de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. Le damos la palabra a ellos para que puedan presentar a nuestros expositores y expositoras. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. Mi nombre, como bien decía María, es Rocío Fernández. Yo soy defensora del pueblo de Escobar y secretaria general de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. La verdad que en nombre de todos los defensores del pueblo municipales y provinciales de nuestro país, nuestro agradecimiento por permitirnos participar de este encuentro. Creemos firmemente en el concepto de justicia restaurativa y realmente en cada una de nuestras defensorías intentamos llevar adelante buenas prácticas que tiendan a ello. Sin lugar a duda, el defensor del pueblo tiene que ver mucho con esto de buscar el acercamiento de las partes a través de la mediación comunitaria y buscar justamente el reconocimiento del malobrar en procura, bueno, de la reparación del daño causado a la víctima y que surja justamente del encuentro y de la capacidad de escucha en un marco de respeto y de tolerancia, una solución una alternativa de solución a la problemática social y generalmente vecinal que atraviesan las partes intervinientes. Sin más, en este sentido, tengo la oportunidad de presentar a la doctora Claudia París. La doctora Claudia París es abogada, es mediadora, forma parte del cuerpo de mediadores voluntarios, en este caso de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe. Asimismo, es miembro de la Asociación Civil Pensamiento en Movimiento y coordina Surgir Santa Fe. En esta oportunidad nos va a presentar un método denominado OSEA, el cual consiste en aprender convivencia y prácticas de prevención en espacios de educación no formal. Así que, sin más, la invitamos a la doctora Claudia París, por favor, a que nos transmite, nos cuente esta buena práctica, ¿no? Este método OSEA. Adelante, gracias. Bueno, muchas gracias. Muy agradecida por esta oportunidad. Bueno, en principio, bueno, agradecer a todos los organizadores de estas jornadas de capacitaciones que vienen de la mano de estos congresos de justicia restaurativa en los que tuvimos oportunidad de participar. También tuvimos oportunidad de capacitarnos el año pasado en Rosario. Bueno, y estamos en ese camino de trabajar las prácticas restaurativas. Y bueno, a lo largo de todas estas semanas de capacitaciones vemos que es posible llegar un poquito más allá de lo que es el sistema penal en sí. De eso se ha hablado mucho en estas semanas, de generar prácticas restaurativas dentro de la sociedad y para nuestras comunidades, que puedan ser mecanismos de prevención. Un poco de eso es lo que vengo hoy a contarles. Quisiera saber si puedo con las indicaciones que me han dado presentar pantalla. Ustedes me dirán si lo ven. Todavía no. Recordá que es el icono a la derecha del micrófono, la opción escritorio. Ahora sí, perfecto. Ahí estamos. Bien. Bueno, como les decía, esta propuesta que vengo hoy a contarles tiene que ver con el eje temático de prácticas restaurativas y nuevos modelos de intervención. Y lo titulamos OSEA porque así se llama el método que diseñamos, porque son 4 instancias: observación, comunicación, expresión y acción. Y lo consideramos un método que nos sirve para aprender convivencia y ejercitar estos espacios de prevención y de buenas prácticas
restaurativas en espacios de educación no formal. A mí me gustaría empezar abordando este tema de la violencia, porque es el objeto de nuestra asociación, abordar los fenómenos sociales que están relacionados con todas las manifestaciones de la violencia en todos sus múltiples aspectos, y trabajarlos desde la comunicación no violenta para generar herramientas de convivencia y de participación ciudadana. Y si empezamos a pensar en la violencia, bueno, inevitablemente pensamos en el conflicto, pero normalmente los pensamos juntos. Sin duda que todos sabemos que el conflicto es inevitable, que el conflicto nos sirve para generar cambios y transformaciones, que puede ser positivo. Pero, ¿qué pasa cuando está íntimamente relacionado con la respuesta violenta, con estos paradigmas de confrontación? Es inevitable estas respuestas. Eso es un poquito lo que nosotros como asociación nos empezamos a plantear en estos fenómenos de violencia como emergentes de los contextos culturales, institucionales y estructurales que van naturalizando esas conductas. ¿Es posible transformarlas? ¿Es posible trascender esto que parece una regla? ¿Cómo podemos intervenir? Entonces, bueno, pensar en todas estas cuestiones que nos van interpelando y pensar en nuevas prácticas, o más bien, yo diría, redescubrir muchos saberes que tenemos olvidados. Y les traje como 2 ejemplos pequeños y muy brevemente, que posiblemente muchos de ustedes los conozcan, y que no son actuales, sino que son, bueno, en este caso, el Ubuntu, que es de mediados del siglo XIX, forma de vida de estas tribus africanas, donde Ubuntu podría significar, en una traducción más o menos literal, soy porque nosotros somos. Es decir, que puede haber formas de convivencia, y de hecho las hay en estas comunidades, donde el concepto de la otredad no se cuestiona, y entonces realmente no podemos buscar lo individual sin pensar en la mirada del otro. Tanto es así que en su momento Nelson Mandela tomó este concepto del Ubuntu y hasta lo incorporó en la Constitución Provisional de Sudáfrica como una forma de ir ese proceso de levantamiento del apartheid. También otro ejemplo que tenemos que viene desde la antigüedad, podemos encontrarlo en el Aikido y en su creador, donde si nosotros pensamos este procedimiento, esta técnica del Aikido, que pareciera ser una técnica para la lucha, pero sin embargo está pensada como con el objetivo de controlar pacíficamente una situación, como dominar la agresividad, sin caer en la violencia. Entonces, el Aikido como forma de vida y como filosofía, lo que busca no es la derrota del oponente, no es que el oponente sea dañado, sino que todas las partes salgan indemnes y que abandonen la agresividad. Y estas técnicas de Aikido se aplican en la actualidad en muchas situaciones de la actividad humana. Incluso estaba viendo que, por ejemplo, la policía de Tokio utiliza el Aikido en sus técnicas de seguridad. Podríamos nombrar también a Maturana y en su biología del conocimiento, cuando él habla del amor y define el amor como esa capacidad de reconocer y legitimar al otro como un legítimo otro. Y así un montón de prácticas que nos llevan a pensar que no estamos hablando de nuevos saberes, sino que estamos hablando de saberes olvidados. Entonces, bueno, nos volvemos a plantear qué hacemos con estas violencias cotidianas naturalizadas. Y pensamos que requieren realmente un proceso consciente de observación, porque si nosotros no podemos advertir esas vulneraciones ocultas, no vamos a poder pensar en generar abordajes constructivos integrales. A nosotros como asociación nos preocupa mucho el poder ir más allá de lo que es el síntoma emergente, lo que vemos como sería la punta del iceberg. Entonces, lo que buscamos
es permitirnos y proponernos esto de salir de lo urgente para poder abordar lo necesario. Nosotros, y todos vemos en el diario, que siempre estamos como atrás de las circunstancias y vamos poniendo parches, y no está mal. El síntoma es necesario abordarlo, la situación concreta, puntual de violencia, la crisis, tenemos que encontrar herramientas de abordaje. Pero es muy interesante pensar en poder buscar aquello que nos ayude a cambiar el paradigma, a pensar en paradigmas de abordaje constructivo. Y esto es un poquito lo que yo vengo a contarles hoy. Es un trabajo que se desarrolla desde la pedagogía de la paz y como una práctica restaurativa social. Algunos de los ejes en los que trabajamos con nuestra asociación son entonces la cultura de paz, la convivencia pacífica, la prevención de conflictos, la participación ciudadana, la comunicación no violenta. Si pensamos en esta pedagogía de la paz, pensamos en que la necesitamos para promover estas transformaciones pacificadoras. Es fundamental poder comunicar, porque si nosotros podemos comunicar estos saberes al mayor número, necesariamente vamos a conseguir mayor replicancia. Y me gustó algo que escuché a lo largo de estas capacitaciones de los jueves, ya no recuerdo quién lo dijo, pero ¿qué dijo esto? No se puede elegir, no se puede amar aquello que no se conoce. Y creo que es muy cierto. Entonces, se convierte en una gran necesidad esto de comunicar y multiplicar este tipo de saberes a nivel comunitario. Bueno, entonces vemos que educar para la paz es una necesidad social. ¿Por qué? Porque estamos abarcando la satisfacción de un derecho humano fundamental de todo ser humano, que es el derecho a vivir en una sociedad sin violencia. Dentro de ese esquema es donde nosotros planteamos la experiencia Surgir como espacio educativo no formal, donde se desarrolla este método que fuimos diseñando y que tiene, más allá de los dispositivos concretos, está basado en fundamentos teóricos, en fundamentos pedagógicos, en premisas, y está pensado como un trayecto educativo. Si pensamos en los fundamentos teóricos, tenemos dos grandes autores. Por un lado, Galtung, desde donde podemos conocer todas sus teorías sobre la violencia, sobre el conflicto y sobre la paz. Bueno, él plantea muy claramente estos triángulos de violencia, donde la violencia directa es el síntoma que está originado por esa violencia estructural y esa violencia cultural que están formando las bases. Y a la vez, él nos propone estas alternativas de las 3R, de la reconstrucción, de la reconciliación, de la resolución. Por otro lado, trabajamos con John Barton. De él obtenemos este concepto que él sistematizó y desarrolló, si bien lo desarrolló desde el sistema político, pero tiene muchísima aplicación en la práctica restaurativa, que es el concepto de la provención. Cuando Barton habla de provención, habla de intervenciones primarias en las situaciones de crisis antes de que las situaciones escalen. ¿Cómo? Buscando las causas originantes. ¿De qué forma? A través de la información y de la educación, es decir, adquiriendo herramientas y habilidades que nos permitan abordar constructivamente. Entonces, al momento de producirse o de iniciarse esa crisis, las personas van a tener otras herramientas y otras estrategias para poder abordarla. Y eso va a promover cambios estructurales, que lo llama de primer orden y de segundo orden, y va a promover sistemas de cooperación y sistemas de no violencia. En los fundamentos pedagógicos trabajamos con la teoría y el método de la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Entonces, nuestro método lo que hace es desarrollar los 4 pasos de la comunicación no violenta, que son
la observación sin evaluación, la identificación de los sentimientos que genera esa observación, la identificación y el descubrimiento de la necesidad real que subyace y la expresión sana y positiva de lo que necesito para satisfacer esa necesidad. Por un lado, la expresión empática y la recepción empática. A partir de esa teoría y método, lo que hacemos es desarrollar esos 4 pasos en 4 ejes que van generando un hilo conductor. Y utilizamos las técnicas, las leyes del hiperaprendizaje, porque nuestros talleres son experienciales, lúdicos e interactivos. ¿Por qué decimos que usamos las leyes del hiperaprendizaje? Porque estamos convencidos que realmente quien aprende más es quien se divierte, es quien se mueve, aprende más el que puede cuestionarse todo el tiempo sus propias creencias y conceptos, el que puede habilitar sus emociones y su creatividad, el que puede tener alguna expectativa en ese proceso de aprendizaje. Es decir, no solamente dar información o confundir el mero hecho de dar la información con generar un aprendizaje. Entonces, a partir de estos fundamentos pedagógicos, generamos este trayecto de formación y expresión, que lo que intenta es generar una construcción colectiva de aprendizaje. La premisa que tenemos que tener siempre en cuenta es esta capacidad innata del ser humano, que es la de siempre preguntarse, la de no abandonar la curiosidad, la de poder asombrarse, la de poder descubrir, develar, generarse preguntas, plantearse por qué lo establecido o aquello que suponemos establecido. Entonces, cuestionarse todo el tiempo es una premisa que nosotros consideramos fundamental y es la que aplicamos para trabajar en nuestro método OSEA. Trabajamos desde la innovación y trabajamos desde la creatividad. Para empezar a explicarles concretamente los 4 pasos del método, quería empezar con esta frase de María Montessori, porque realmente estamos convencidos que cuando nosotros podamos pensar que educar para cooperar y para ser solidarios es educar para la paz. Y entonces, si pensamos sobre esa premisa, va más allá de contenidos académicos o información, sino dejar de educar para la competencia. Nuestro primer paso, donde inicia nuestro trayecto, es la observación. Cuando trabajamos la observación, decimos construir la mirada, porque necesariamente para poder mirar y descubrir al otro y poder legitimarlo, realmente tenerlo en cuenta, necesariamente tenemos que empezar con una autoobservación y con poder mirarnos para poder ver. Entonces, cuando inicia el trayecto educativo, se trabaja con el ser del grupo, se trabaja sobre la construcción de la propia subjetividad. Entonces, se propone la reflexión de las construcciones mentales, de cómo el contexto social, personal, cultural las va condicionando, y entonces tratar de observar despojado de todas esas subjetividades aquello que el otro es o aquello que el otro nos muestra. Este eje está estrictamente relacionado con lo que es el primer paso de la construcción de la comunicación no violenta, que es la observación sin evaluación. Trabajar la observación, bueno, es un primer paso hacia la no violencia, sin duda. En el segundo paso de nuestro proceso, trabajamos la comunicación. Lo relacionamos con el segundo paso de la comunicación no violenta, que es la identificación de los sentimientos. Porque nosotros en este eje de comunicación, lo que vamos a hacer es descubrir no solo los estilos comunicacionales, sino detectar qué sentires están acompañando e identificando esos mensajes. Trabajar con la asertividad, trabajar los silencios. Sobre todo, el gran foco es la escucha. Escuchar con todo el cuerpo, percibiendo el mensaje y ser oído del mismo modo para que esa comunicación sea asertiva.
Entonces, obviamente, vamos a trabajar todas las manifestaciones del lenguaje pensándolo realmente como un constructor de realidad. Entonces, trabajar esa secuencia coherente, pienso, siento, digo y hago. Y sí, por supuesto, entender que la comunicación va más allá de la oralidad o de la escritura, sino que estamos expresándonos con todo el cuerpo y tenemos de la misma forma que escuchar con todo el cuerpo. Así que generar estos espacios de comunicación afectiva necesariamente va a bajar la conflictividad y va a promover relaciones interpersonales no violentas. Nuestro tercer paso es la expresión. Nosotros le llamamos las habilidades creativas. ¿Por qué? Lo relacionamos con el tercer paso de comunicación no violenta, que es la identificación y el descubrimiento de las necesidades. Y entonces, para poder descubrir la necesidad, necesitamos creatividad, necesitamos activar la imaginación, necesitamos trabajar los sentidos, necesitamos ejercitar la empatía para poder ponernos en lugar de, para poder pensar como sí. Así es que en este eje de trabajo vamos a trabajar todo lo que es la creación desde todos los sentidos. Y por supuesto, están incluidos los trabajos de roles, los consensos, los trabajos en equipo. Así empezamos a generar esos espacios de convivencia pacificadores. Porque la creatividad, sin duda, es inteligencia divirtiéndose. Y por último, como un cierre, el método nos propone la acción, que es ya las acciones concretas de participación para aprender a convivir. Cuando nosotros pensamos sobre qué es el convivir, desde nuestra asociación siempre decimos que convivir es vivir juntos más allá de que no siempre estamos de acuerdo con las personas. Entonces, lo que tratamos de profundizar a través de esa experiencia lúdica son todos estos conceptos ya más profundos de discriminación, de inclusión, de participación, de construcción ciudadana, porque trabajamos este hilo conductor que se fue sucediendo en los ejes anteriores, va resultando como un camino. Y se cierra con ese proceso interno que es el llamado a la acción, es decir, trabajar a la participación como un ejercicio activo de no violencia. Y entonces volvemos a ese inicio con el que empecé con el concepto de la otredad. En este cuarto eje hacemos mucho hincapié en lo que es la dinámica de los roles que se generan en cualquier situación de violencia. Estos roles que son agredido, agresor, observador, protector. Estos roles pensados como roles que nunca van a ser estáticos, sino que en cualquier situación de violencia los vamos actuando, vamos dinamizando, los vamos cambiando, pero siempre haciendo foco en que tenemos que salir de la pasividad de la observación, porque esa es la única forma de generar transformaciones en el sistema de pertenencia. Y de esa forma realizamos acciones de paz positiva. Como decía Galeano, mucha gente pequeña en lugares pequeños y haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Y bueno, antes de terminar, quería compartirles las conclusiones. Realmente el método SEA, experiencia surgir, entonces nace como respuesta a una demanda social para gestionar mejores, más pacíficas formas de convivencia. Nuestros talleres de formación y expresión son buenas prácticas restaurativas, previenen futuros conflictos y violencias. Trabajamos sobre el ser y el hacer de las personas, su interacción en comunidad, y eso contribuye al descubrimiento de comunicaciones efectivas y afectivas. Y esas comunicaciones son las que necesariamente pacifican. Es un modelo novedoso, innovador, porque nos permite aprender comunicación no violenta desde la vivencia y desde la experiencia. Y así realmente logramos un aprendizaje mucho más profundo porque lo internalizamos en la práctica. Todas estas consecuencias transformadoras que las vemos experimentadas en los grupos que pasan por nuestros talleres, vemos que hay un efecto multiplicador, que hay una réplica en cascada en las comunidades de pertenencia de los participantes. Y esto nos permite concluir que es necesario continuar y profundizar estos ejercicios, porque son realmente
ejercicios de construcción de convivencia. Finalmente, y ya para terminar, vemos que desde nuestro método y desde nuestra experiencia, la tarea que nos proponemos es alojar, es acompañar, es transformar, es articular, porque estamos convencidos que otras convivencias siempre son posibles y que convivimos en una sociedad, como decía más adelante cuando inicié, que necesita ser restaurada, que no tenemos que esperar a los síntomas, sino que es nuestra obligación articular desde lo público, desde lo privado, y trabajar en los lazos comunitarios, porque necesitamos encontrar lo justo en todos y para todos. Y entonces, bueno, seguir poniendo los pensamientos en movimiento realmente es promover una cultura de paz. Y antes de terminar, quería dejarles esta frase que me parece muy rica, de María Montessori, que dice que la tarea del educador es inmensa para el progreso de la humanidad, porque la paz del mundo está en sus manos. Les agradezco mucho y bueno, quedo a disposición. Ahí están nuestros datos para lo que quieran saber, preguntar. Agradezco mucho. Muchas gracias, Claudia. Pablo, te damos la palabra. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Y bueno, en la continuidad van a hacer uso de la palabra desde Córdoba, Luciana Calderón y Soraya Raché. Son docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto y van a hablar sobre su ponencia que presentaron en el Congreso, transitando hacia una cultura de paz, empatía y comprensión social. Les concedo entonces la palabra y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Buenas tardes a todos desde Río Cuarto, Córdoba. Voy a compartir la presentación y va a tomar la palabra primero mi compañera y colaboradora querida Luciana Calderón. Buenas tardes. Bien. Bueno, aquí vamos a compartir nuestro aporte para este ciclo de reflexiones. Agradecerles la invitación. También tuvimos ocasión de participar en junio en el Congreso y realmente hemos podido formarnos, capacitarnos, aprender y seguir aprendiendo de los brillantes aportes que se compartieron en esa ocasión. Así que pasamos a la presentación. Ya podés. No lo podemos visualizar. Ay, yo ya he pasado, estoy pasando, Luciana. ¿Estará demorando un poquito? No lo estamos viendo, perdón que no lo estamos pudiendo ver. Recordá que era a la derecha del icono del micrófono. Sí. Compartir contenido, escritorio. ¿Ahí no lo ven? Todavía no. Te va a marcar un reborde rojo en tu pantalla cuando se esté compartiendo. Sí. Ahora ¿Ahí? sí. Ahí estamos, perfecto. Ay, gracias. Ahí estamos. Bien. Ahí estamos. Bien, contarles un poquito cómo, nuestro camino hasta esta instancia. Nosotros somos docentes del Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales en el segundo año del profesorado. En el año 2016 se gesta un proyecto que tiene que ver con una investigación y, el nombre macro que estuvimos pensando para ese proyecto en el cual participan muchas otras personas, es interdisciplinario, tenía que ver con un paradigma de convivencia, de educación, articulando la práctica docente, el derecho educativo y la justicia restaurativa.
también en vínculo con el Centro de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de nuestra universidad, CEPI. Bueno, a partir de allí se comienza a trabajar y tuvimos esta aproximación a lo que es la justicia restaurativa, sus principios, y bueno, comenzamos a leer, a formarnos. Es importante mencionarles que nuestra formación de base es licenciada en psicopedagogía, bueno, graduadas en esta Universidad Nacional de Río Cuarto. Y bueno, el trabajo que estuvimos pensando lo pudimos articular en el eje número 4, que tiene que ver con el enfoque restaurativo, la cultura de paz y contextos sociales. El título que nosotros pudimos pensar fue Transitando hacia una cultura de paz, empatía y comprensión social. Al momento de poder gestar este proyecto, esta idea, comenzamos a preguntarnos y bueno, partimos de reflexionar justamente acerca de las imposiciones que se van generando, que vamos escuchando en distintos medios, en distintos espacios, acerca de pensamientos únicos, restrictivos, formas de sentenciar, de juzgar, ¿sí?, el pensamiento o el comportamiento de los demás, y también las consecuencias del accionar de los demás, estableciendo una especie de veredicto acerca de lo que la otra persona puede, es, y bueno, y cómo podría proyectarse a futuro. Entonces pensábamos cuán restrictivo era esta forma de poder visualizar al otro, ¿no? Bueno, a partir de ahí también nos cuestionamos acerca de distintas formas de concebir y de interpretar y de poder intervenir y trabajar con las adolescencias, ¿sí?, con las juventudes, no solo desde lo normativo, sino también desde una mirada desde las instituciones democráticas acerca de la formación de un ciudadano que está en un marco de vínculos, de relaciones, donde surgen conflictos que son propios del desarrollo, de la evolución del ser humano, propios de la vida, ¿no? Pero partimos puntualmente de la idea y de la convicción de que restaurar el daño debe hacerse desde un punto de vista preventivo, desde la prevención. Bueno, ya en el primer sentido ya lo estaba mencionando la doctora Claudia París recién en su presentación, cuando hablaba de la importancia de prevenir, ¿no?, de prevenir antes que surjan estas acciones, estas situaciones conflictivas que generan, bueno, que rompen la convivencia pacífica de una sociedad, la posibilidad de poder antes prevenir esas situaciones a partir de distintas bueno, herramientas, y una de esas fuertemente es la educación, ¿no? Entonces nosotros optamos por reflexionar acerca de esta cita de Ortega y Gasset, que dice que cada día me interesa menos sentenciar a ser juez de las cosas, voy prefiriendo ser su amante, ¿no? Esta posibilidad de poder ubicarse en otro lugar. Entonces tomamos nosotros fuertemente y abrazamos estos principios que tienen que ver con la justicia restaurativa, en la medida en que a lo largo de los años hemos ido conociendo, hemos ido capacitándonos, hemos ido formándonos y también observando e implicándonos. Entonces, tomamos, como decía, estos principios del enfoque restaurativo, considerando que tiene que ver con una participación compartida, ¿sí?, que las consideraciones de las situaciones conflictivas vienen a resolver necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, y que implican la reinserción de esos adolescentes, de estas personas que tienen un conflicto con la ley penal, y la reparación de esa víctima. Esta palabra nosotros la tomamos con mucho esmero, esta cuestión de la reparación, del restaurar, ¿no? Del restaurar lo dañado. Cuando nosotros quisimos buscar, ¿no?, simplemente en el diccionario acerca de la palabra restaurar, lo que pudimos encontrar fue esto de arreglar un desperfecto, restaurar una obra de arte,
Y nosotros pensábamos en este sentido, ¿no? Justamente somos seres humanos protagonistas, siendo protagonistas, restaurando, transformándonos como obras de arte únicas e irrepetibles. Lo pensamos en ese sentido y nos surge un cuestionamiento que, bueno, nos hacemos nosotros y lo compartimos también con ustedes, y que tiene que ver con qué podemos hacer desde el lugar de adultos responsables, desde el rol que hoy ejercemos como madres, como padres, como tutores, como agentes de salud, como agentes de justicia, en este proceso, ¿no? ¿Qué implicancia tenemos en esta transformación por una sociedad más justa, más solidaria? Entonces nos fuimos preguntando y cuestionando acerca de esto. Entonces tomamos una idea que nos gustó mucho de la oportunidad que tuvimos de participar en el Congreso allá por junio, y que tiene que ver con una propuesta que la tomamos de Marta Pailet en ese momento, y que tenía que ver con la sanación de los vínculos, ¿no? La posibilidad de restituir, de restaurar, priorizando la vida, priorizando los vínculos positivos, los vínculos saludables, y también tomábamos, ¿no? este enfoque restaurativo desde este punto de vista preventivo y pensando en la sanación de los vínculos, tal como lo manifestaba recién también la doctora París en referencia a que este conflicto, que este problema termina siendo una sintomatología, ¿no? Un síntoma, y que es necesario trascender, ir más allá, ¿sí? Investigar, reflexionar en las causas para poder transformar, ¿no? La sociedad, para poder partir con una mirada hacia el cuidado, una mirada desde la empatía, desde el entendimiento y la comprensión del otro, generando instancias de reflexión, de diálogo, de conversación, de encuentro con el otro, pudiendo de alguna manera humanizar esa situación, humanizar los procesos, humanizar las relaciones, para que podamos justamente ser artífices de una sociedad que nos implica a todos como sujetos activos, y sobre todo una sociedad que respete la dignidad de la vida misma, ¿no? En ese momento escuchábamos a la doctora Marta Pailet, y bueno, tomábamos esto que tenía que ver con la sanación, con el sanar, ¿no? Vínculos que han sido, obturados, lastimados, personas que tal vez que estos vínculos hacen que sean, ¿no? Que se sientan excluidos. Entonces poder ir reconstruyendo, reestructurando estas relaciones, estos vínculos. Muy bien. Y también tomábamos una idea que nos pareció muy, muy potente y muy positiva para poder compartir con ustedes, y que tiene que ver con la propuesta de Margulis y Sagan, cuando ellos mencionan y equiparan en esta analogía a la sociedad con un organismo, o sea, un organismo como una unidad integral en donde el bienestar depende, o sea, mi bienestar depende del bienestar de las demás formas de vida, ¿no? En esta consideración de la otredad, pero en esta consideración partiendo desde la toma de conciencia y no simplemente desde una acción, ¿no? Porque es importante esta modificación en nosotros mismos, en nuestras representaciones, en nuestras creencias, para poder en consecuencia obrar de manera coherente. En este enfoque que venimos mencionando, este enfoque que busca una cultura de la paz, que se transforma en una herramienta para la cultura de la paz, también tenemos, como mencionaba, el conflicto como un artífice, ¿sí? de las situaciones de reflexión, como una oportunidad de aprendizaje, como una oportunidad de crecimiento,
como una ocasión para poder ir más allá de eso, ¿no? Y animarnos también y desafiarnos a eso. Yo creo que el gran desafío viene a ser eso, ¿no? Poder trascender esas situaciones y poder ir de alguna manera desarmándolas para volver a construir, pero construir con el otro, ¿no? En nuevas construcciones que sean positivas, que sean potentes, que sean saludables y que generen vida y que cuiden la vida, básicamente. Muy bien, entonces, en esta cultura de la paz, bueno, tenemos lo que es un factor muy importante, y como decimos que es una herramienta para alcanzar esto, y que tiene que ver con la educación, ¿sí? Y bueno, como psicopedagogas es algo que nos atraviesa en muchos sentidos. En esta circunstancia, bueno, paso la palabra a mi colega, Soraya. Muchas gracias, Luciana. Bueno, en este transitar justamente hacia una cultura de paz, de empatía y comprensión social, nosotras, como docentes de una universidad pública, como psicopedagogas, pensamos justamente en el marco de la educación que educar para la paz, como todos los que estamos participando de este congreso bien lo sabemos, es un modo de vida, es mucho más que un curso, es mucho más que un conjunto de valores o de asignaturas para tal fin. Es un modo o hasta, si alguien quiere, hasta un estilo de vida, ¿no? Nosotros, mientras pensábamos y reflexionábamos en este ensayo para presentar y para reflexionar juntos y compartir con ustedes, recordamos la obra de Los Miserables, ¿no? Ya el título que eligió Víctor Hugo para esa obra magistral nos conmovió, nos recordó y nos recuerda circunstancias y situaciones que a diario vemos y con las cuales convivimos, ¿no? Como dijo la profesora también, en esto de la convivencia, en el vivir con otros. Entonces, de todos los personajes que presenta Víctor Hugo en esta obra, nosotros tomamos a Jean Valjean, con esta, bueno, serie de peripecias que lo atraviesan y que forma parte justamente de su historia personal, como la de muchas, bueno, como la de cada uno de nosotros, ¿no? Unas un poco más simples y otras más complejas, pero peripecias pasamos todos, las potencialidades que cada uno tiene y los personajes próximos o los prójimos que nos rodean, ¿no? El contexto y el entorno en el que estamos insertos, ¿sí? En la vida de Jean Valjean aparece un obispo que justamente, a decir de Freud, actúa como ese personaje inesperado frente a un robo que Jean Valjean, ustedes seguramente han leído la obra, él termina robándole al obispo en la casa del obispado, que le habían dado alojamiento, unos candelabros, llega la policía, abren la bolsa, encuentran esos candelabros y frente a la justicia por un lado, el delincuente queda sorprendido de la respuesta que da el obispo, ¿no? Porque por eso es el personaje inesperado. El obispo dice que no lo robó, que eso se lo había regalado él. Y es justamente esa acción del otro, de este personaje prójimo, próximo, como a ustedes les guste, con quienes podemos encontrarnos en el entorno y nosotros a la vez ser personajes inesperados de quienes nos rodean, esa acción facilitó, permitió, favoreció la transformación de conciencia de Jean, ¿sí? Y también, como muy bien dijo la profesora en el trabajo anterior, ¿no? Esta toma de conciencia hace que frente a distintas tentaciones que la vida nos presenta en todo momento y en todo lugar, en este caso el personaje recuerda que puede vivir y convivir de otra manera. ¿Y de qué manera? Justamente de una manera socialmente aceptada. O sea que es muy importante, fundamentalmente, esta observación, esta comprensión
de por qué el otro hace lo que hace y cómo mi respuesta puede funcionar como esta acción que facilita, que permite, que favorece, o por el contrario, obtura, obstaculiza y sentencia. Nosotras, para concluir y además para invitarlos a ustedes a seguir pensando, tomamos una cita, un pasaje que nos pareció muy interesante de Luis Quiosa, cuando dice que cuando frente a los sufrimientos que produce un daño, sea propio o ajeno, predomina la simpatía que nos acerca con los ojos abiertos sobre la antipatía que nos impulsa a huir o a reprimir, surge la posibilidad de ocuparnos de reparar ese daño. Entonces volvemos al eje central, que es el tomar conciencia, y lo pusimos como la gran tarea y el gran desafío que está puesto en ese modelo de intervención, o sea, que recién nos presentó la profesora, es de tomar conciencia de que todos, desde el que nos toque, desde el lugar que nos corresponda, por estos tiempos de pandemia y de virus y de circulación del virus y de tanta salud y de tanta enfermedad y de tanta coherencia e incoherencia, ¿no? Tomar conciencia de cada pensamiento, de cada acción, por eso decimos justamente que esto de educar para la paz, esto de tener una cultura de y para la paz es un modo de vida. Fundamentalmente el tomar conciencia del otro, tomar conciencia del infortunio, el de acercarnos, ofrecer nuestros conocimientos, los que nos consideramos privilegiados porque nos tocó nacer en otras circunstancias y en otras situaciones, comparándonos con quienes están más desfavorecidos, esta posibilidad de actuar juntos para restaurar y, como bien explicó Luciana al principio, esto de poder sanar, porque cada uno somos una gran obra, poder restaurar y sanar para crear y generar nuevos y mejores vínculos. Bueno, hasta acá es el trabajo que nosotros pudimos elaborar para compartir con ustedes, a modo de ensayo y de ideas y de preguntas y de repreguntas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Pablo, te invitamos para el cierre. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Pablo, te escuchamos. Bueno, gracias a Claudia, Luciana y Soraya. Felicitaciones y un reconocimiento por el trabajo que hacen. Para nuestro colegio de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la provincia, un gusto acompañar estos encuentros. Nos dejan un espacio para reflexionar sobre el mundo que queremos. Es muy bueno escuchar que tenemos la esperanza de reducir la violencia, de poder, hay muchos hermanos sumidos en situaciones muy vulnerables, y bueno, queda la esperanza que la acción está en nuestras manos, que tenemos que tender a una sociedad más justa, igualitaria, y sobre todo que trabaje sobre la dignidad de las personas. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por acompañarnos, y los convocamos para seguir este ciclo de reflexiones para el próximo jueves 8 a las 17:30. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes y un saludo fraterno para todos ustedes. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, buenas tardes. Muchas gracias a todos.